Bueno, hermanos, vamos a proceder a dar el estudio que dimos el viernes, ya que hay varias personas que no pudieron estar presentes en la videollamada. Entonces nos han pedido pues que lo demos por aquí para decir ellos poder escucharlo. Este texto, el texto que vamos a utilizar es Proverbios capítulo 26, verso 2, que dice: como el gorrión en su vagar y como la golondrina en su vuelo, así la maldición nunca vendrá sin causa. Bueno, amados, nada viene sin causa en este mundo, sobre todo en este mundo que fue diseñado de esa forma. Todo cuanto le puede venir a la humanidad hay una causa que lo empuja. Por ejemplo, cuando el pecado entró al mundo, la causa por la cual entró fue la desobediencia. Por esta desobediencia no solamente entró el pecado, sino también entró la muerte. O sea que todo lo que el hombre haga tiene una causa escritural. Por ejemplo, cuando hablamos del pecado, la muerte y el pecado entraron a la humanidad por una desobediencia, conforme nos lo enseña las Sagradas Escrituras en el libro de Génesis, en su capítulo 3, que allí está registrado por qué causa entró el pecado y la muerte al mundo. También lo que hará que muchos seres o personas en el mundo se han redimido es porque ellos han decidido aceptar el sacrificio de Yeshua HaMashiach, de Yahshua de Nazaret, como su Señor y Salvador. O sea que tanto la condenación y la muerte como la redención y la salvación del hombre tiene una causa. Pues también la maldición no viene sin causa a la vida de las personas. Entonces vamos a estudiar en este estudio, valga la redundancia, cuáles son las causas por las cuales viene la maldición. En el libro de los Gálatas, en el capítulo 3, versos 6 y 7, dice: así Abraham creyó a Elohim y le fue contado por justicia. Sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Entonces, todos aquellos que son de fe, todos aquellos que han creído en el Mesías de Israel, son hijos de Abraham. Por ende, alguien que maldiga al pueblo judío, alguien que maldiga a los hombres y mujeres que le sirven al Elohim de Israel y al Mesías, pueden ser afectados con la maldición Ahor, que es una maldición que puede traer ceguera no solamente a los impíos, sino también a personas que sean parte del pueblo del Todopoderoso. Por tanto, cada vez que se levante contra un miembro del pueblo de Israel o una persona que haya creído en el Mesías de Israel, en un falso testimonio, que se ponga en duda su reputación, esto va a desatar la maldición ahora, una ceguera espiritual. Cuando alguien habla mintiendo de un hermano, de un creyente en la fe, que daña su honor a través de serle levantada alguna calumnia, esto abre la puerta para que sobre esta persona caiga la maldición ahora y se pueda activar en la vida de la persona. Y así le son escondidos los misterios y las riquezas del reino de Yahweh. También muchas personas que critican a los hijos del Elohim, hablan mal de los creyentes en el Mesías, los que han recibido y son sus hijos, conforme a Juan capítulo 1, verso 12. Por eso siempre andan en una religiosidad, viven la vida sin escrúpulos. Al estarles vedada la verdad de Elohim, la cual es la única que puede salvarlo. Por ejemplo, características que acompañan a este tipo de personas es que son hipócritas, son ladrones, engañan a la gente, son falsos maestros, son falsos profetas. Estas son las características que se pueden encontrar en las personas que tienen la maldición Ahor. Hipócritas, por ejemplo, como el Mesías le llamó a los escribas y fariseos, conforme a Mateo capítulo 23,
cuando dice el Mesías que estas personas ponían carga pesada sobre las personas que le escuchaban enseñar, que aún ellos no tocaban. O sea que hay personas que ellos le exigen a otros dentro del evangelio lo que ellos no hacen. Y esto es hipocresía y es una manifestación de la maldición ahora. Son ladrones, son manipuladores de la palabra. Utilizan la palabra para manipular, para engañar. Engañan a la gente. Son falsos profetas y falsos maestros. Y son enemigos del pueblo de Israel. No quieren saber nada del pueblo de Israel. La razón por la cual muchos no llegan al conocimiento de la verdad. Aún pueden tener la palabra de Dios en su mano, pero ellos siempre serán oprimidos por un espíritu de estupor. O sea, no sé si ustedes se han encontrado con personas a las cuales aún tú le lees lo que dice las Sagradas Escrituras y ellos lo niegan. Pero es un espíritu de estupor que está sobre ellos porque esta gente está bajo maldición, o sea, han sido entregados al diablo. La palabra ahora se relaciona con los versículos que hablan de lo que es la sordera y la ceguera espiritual. Por ejemplo, en Isaías capítulo 6, verso 9, dice: ve y dile a este pueblo, escuchen bien, pero no entiendan, miren bien, pero no comprendan. También vamos a ver lo que dice en 2 de Tesalonicenses 2, del 10 al 12. 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 10 al verso 12 dice: y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por eso Yahweh les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacen en la injusticia. O sea que esto es lo que le espera a aquellas personas que por el espíritu de estupor no les he revelado la verdad a causa de esta maldición. En el Evangelio de Marcos, en el capítulo 4, verso 12, dice: para que viendo, vean y no perciban, y oyendo, oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. El Mashiach está aquí hablando de la parábola del sembrador, y él le hablaba en parábolas a muchos para que oyeran, mas no oigan, y viendo no vieran, para que no le fuesen perdonados sus pecados, porque son personas que son enemigos del pueblo de Israel, son enemigos de los hijos de Abraham, son enemigos de los creyentes en el Mesías de Israel. Por eso el Eterno no le habla a ellos de forma clara, ni les revela su palabra, para que ellos no entiendan. De que estos murieron, dice la Escritura que fueron ligeros para descender al Seol, como Saúl y Jonatán cuando estos murieron. Todos estos términos indican y apuntan a la disminución o aligeramiento de una condición de prosperidad y de privilegios. Corrupción y violencia activan la maldición calal. Este vocablo hebreo aparece dentro de este verso. En Génesis capítulo 12, verso 13, dice que Yahweh el Elohim miró la tierra y vio que ésta estaba corrompida, porque toda carne estaba corrompida y había corrompido su camino sobre la tierra. Entonces Yahweh el Elohim le dijo a Noé: he decidido poner fin a toda carne, porque la tierra está llena de violencia por causa de ellos, y por eso voy a destruirlo junto con la tierra. Aquí la palabra calal tiene que ver con destrucción, con este tipo de maldición de destrucción. Entonces, la tierra cuando fue creada era buena, era privilegiada, siendo privilegiada, pero también iba a terminar siendo destruida por causa de la maldición desde el principio. Está muy ligado a lo que es la corrupción. La palabra hebrea para corrupción es shahat, que estaba totalmente corrompida y sería destruida, pues la tierra había sido corrompida por el pecado de los hombres. La palabra shahat se traduce como hacer trampa, dañar, estafar, robar, defraudar. Cuando estas cosas se practican sobre la tierra, se activa inmediatamente la maldición calal. Nosotros no nos podemos esconder de la esposa, del jefe, del padre, de la madre, de los pastores,
de los ministros, de las congregaciones, pero no de Yahweh nuestro Elohim. Nadie se puede esconder ante su presencia. Si uno no se arrepiente y deja de hacer lo malo, se están abriendo puertas para que el enemigo de nuestras almas arruine nuestra vida y la de nuestra familia. La segunda cosa que se activa con Kalal es la violencia. Y la palabra violencia en hebreo es Hamas, tal y como se llama el grupo terrorista de Palestina. La palabra Hamas quiere decir ahorcar, tomar por el cuello o asfixiar. Y está ligada también a la falta de perdón. El mejor ejemplo de la falta de perdón está en Mateo capítulo 18, verso 28, verso 30, cuando habla del siervo a que le fue perdonada una deuda y encontró a uno de sus consiervos que le debía unos 100 denarios. 100 denarios era el salario de 100 días de trabajo. Y dice que le echó mano por el cuello, lo ahorcaba y le decía, págame lo que debes. Entonces su consiervo, cayendo a su pie, le suplicaba, ten paciencia conmigo y te pagaré. Sin embargo, este no quiso, sino que fue y lo echó en la cárcel hasta que le fuese pagada la deuda. Aquí vemos un hombre que le fue perdonada su deuda, mas él no perdonó a su deudor. El Mesías da esta parábola para hacer entender que si una persona no perdona, no puede ser perdonado realmente. Así es que la maldición Kalal está ligada a la corrupción, está ligada a la violencia, pero también está ligada a la falta de perdón. Cuando nosotros vemos personas dentro de la obra de Dios con falta de perdón en su corazón, que tienen alguna rencilla, algún odio, alguna raíz de amargura contra su prójimo, es porque la maldición Kalal está operando en esta persona. Entonces, cuando vemos esta historia, tomamos la lección de alguien que siendo perdonado no quiso perdonar a un hermano y consiervo. Al contrario, lo agarró por el cuello, lo ahorcaba y se lo entregó a los verdugos hasta que pagara el precio de su deuda. Este hombre estaba destinado a ser libre, física y financieramente, pero la falta de perdón hacia el otro lo redujo a un estado de esclavitud. Hay un gran pecado en el que Yahweh el Elohim no desea perdonar, y uno de ellos es la falta de perdón. Si no perdonamos, no somos perdonados, porque escrito está, y ningún argumento nuestro lo puede cambiar. Aquí la violencia fue activada por la falta de perdón. En Mateo capítulo 6, verso 15, dice, pero si no perdonan a los hombres, tampoco su Padre les perdonará a ustedes sus transgresiones, que puede ser traducido también como faltas o delitos. Lo terrible de la falta de perdón es que su fundamento es la amargura, y eso siempre daña a las demás personas, dentro de la congregación, al resto del cuerpo. Por ejemplo, en Hebreos capítulo 12, verso 15, dice, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar el don de Yahweh, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ello muchos sean contaminados. El oído es dañino para su propio cuerpo, para su propia congregación, y él protegerá sus intereses porque él va a proteger a su congregación. Aún más terrible, como lo vemos en el verso anterior, no tendremos acceso al don de Elohim. O sea que la persona que tiene la maldición Kalal no podrá tener el don del Elohim. Entonces, con esta parte acabamos lo que es el don, la maldición Kalal. Entonces, pero tenemos que tener en cuenta que tenemos que perdonar a nuestros deudores, tenemos que perdonar a los que nos ofenden, ya que Kalal se activa en nuestra vida, y es importante entender lo vital del perdón en el reino de Yahweh nuestro Elohim, ya que él desea guardar nuestro corazón de todo pecado y de toda maldad. Por eso es muy importante que lo que haya en él no sea una semilla del maligno. La tercera maldición es la maldición Alá. La maldición Alá es una maldición muy peligrosa, con una gran capacidad de destrucción, porque tiene la capacidad de devorar la tierra, de devorar naciones. Es altamente destructiva
porque daña a naciones, pueblos, y esta maldición también produce una gran confusión mental. Alá es un vocablo que aparece en Isaías 24 del 5 al 6. Y dice, y la tierra se contaminó bajo sus moradores porque traspasaron las leyes, falsearon el derecho, quebrantaron el pacto sempiterno. Por esta causa la maldición, la palabra Alá, consumió la tierra y sus moradores fueron asolados. Por esta causa fueron consumidos los habitantes de la tierra y disminuyeron los hombres. Según este verso, a causa de esta maldición, los moradores de la tierra y todos sus pueblos fueron asolados y pisoteados, o serán pisoteados. Otra palabra que se podría usar es profanados. Más adelante dice que todos los que estaban alegres se pusieron tristes, dejaron de tocar su música. Esta maldición provoca una gran confusión mental. La persona lleva siempre consigo una actitud de autocompasión y de lamento. Siempre está lleno de limitaciones. La persona pierde totalmente su estatus de ser una persona libre. Pasa a ser una persona con gran confusión mental y esclavitud emocional. Hay opresión espiritual con sentimiento de tormento, de culpa, de desconfianza y de mucha tristeza. Y todo a causa de haber sido pisoteados. Esta maldición activa el caos y el desorden en la vida de las personas, en las vidas de las familias, en la vida de los pueblos y en la vida de las naciones. La palabra Alá es traspasar, es cambiar, es brincar los mandamientos de Elohim, es establecer su propia forma de vida, pasar sobre los mandamientos, traspasar los límites del reino. Y esto hace que las personas sean entregadas a una mente reprobada. Por ejemplo, en Daniel capítulo 9, verso 11 dice, todo Israel traspasó tu Torá, apartándose para no obedecer tu voz, por lo cual ha caído sobre nosotros la maldición, que es la palabra Alá, y el juramento que está escrito en la Torá de Moisés, siervo de Yahweh nuestro Elohim, porque contra él pecamos. Entonces, la maldición Alá, que dicho sea de paso, es la palabra que se utiliza para referirse al Dios de los musulmanes, Alá. Y este Alá, esta maldición es Satanás. Recuerden que Satanás vino a robar, a matar y a destruir. Entonces, las personas que están bajo la maldición Alá son aquellas personas que traspasan la Torá y los mandamientos y son entregados a una mente reprobable, dice la Escritura. Vamos a ver algo también que produce también esta maldición, la maldición Alá. Por ejemplo, en la carta a los Romanos, en el capítulo 1, dice a partir del verso 21, pues habiendo conocido a Yahweh, no le glorificaron como a Yahweh, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria de Yahweh incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual también Yahweh los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Yahweh por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Yahweh los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. De igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Yahweh, Yahweh los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Ahí está las razones del lesbianismo, del homosexualismo. Esto viene a través de ¿qué? Del cambio de negar los mandamientos de Yahweh. El primer mandamiento dice que no te hará imagen de lo que está ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, sino que tú le servirías a Yahweh vuestro Elohim. Entonces la gente cambió el uso
de la adoración a Yahweh, habiéndole conocido, porque aquí habla de causa de conocimiento. Ellos le conocían, mas no le glorificaron, sino que decidieron ser idólatras. Entonces Yahweh lo entregó a una mente reprobada. Esto es lo que produce la maldición alal. Y el que está bajo esta maldición le va a suceder lo mismo que le sucedió a Israel. ¿Por qué? Porque cuando Daniel le fue revelado esto, en Daniel capítulo 9, había una condición, y era que las 12 tribus estaban fuera de la tierra de Israel. ¿Por causa de qué? Por causa de que ellos habían cometido los mismos pecados que cometieron los cananeos. Entonces, como Yahweh expulsó al cananeo de esa tierra que él escogió, también expulsó a los hijos de Israel por causa de los mismos pecados. Y entonces aquellos fueron entregados a una mente reprobada. Dice que las mujeres cambiaron el uso natural. Entonces ahí es donde viene el lesbianismo. El homosexualismo viene por causa de la maldición Alá, que es el mismo nombre que se le da al Dios de los musulmanes, que es Satanás. Entonces, por esta razón, esta maldición destruye naciones. Recuerden que cuando Yeshua HaMashiach venga a esta tierra, él va a destruir a todas aquellas naciones que están bajo la maldición halal, o sea que son naciones idólatras, naciones que conocen al Elohim verdadero, mas no le sirven y están descarriados en su laxivia y en todo este tipo de aberraciones que cometen los hombres, que no temen a Yahweh nuestro Elohim ni a Yeshua HaMashiach. Cuarta maldición es la maldición Arar. Esta maldición provoca que una persona pierda todo don, desarrolla una actitud antipática, indeseable, rechazada, desarrollan una personalidad que nadie quiere estar con ellos ni compartir con ellos. La persona que está bajo esta maldición siempre se presenta incómoda, insatisfecha, fastidiosa, siente que todas los desprecian, le humillan, como que no valen nada, que sean rechazadas, pero también ellos repugnan a otras personas. Arar es un vocablo que aparece en Malaquías 2:2, que dice: si no oyereis y si no decidís de corazón dar esplendor a mi nombre, ha dicho Yahweh Sebaot de los ejércitos, enviaré maldición sobre vosotros y maldeciré vuestras bendiciones, y aún les he maldecido, porque no os habéis decidido de corazón. Aquí la palabra maldeciré vuestras bendiciones es la palabra arar. Por ejemplo, con relación a la mujer provocó la maldición arar al obedecer la voz de la serpiente, en lugar de darle esplendor al Elohim, refutando a la serpiente y poniendo su confianza absoluta en Yahweh. Ella decidió desconfiar de Yahweh y creerle a la serpiente. Conforme a Génesis 3:6, dice que la mujer vio que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió como ella. Arar es la maldición que le fue dada a la serpiente en el Edén. En Génesis 3:14 dice: y Elohim dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita, Arar, serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Esta maldición hizo de la serpiente ser un ser repugnante y despreciable. No dar el esplendor al nombre de Yahweh y dejarse convencer de malos consejos activa la maldición Arar. Torcer la palabra para hacer pecar a un hermano desata la maldición Arar. Por ejemplo, cuando un amigo le dice al otro: esto o aquello no es pecado, o una mujer le dice a otra: un beso que tú le des a ese hombre que no es tu marido, tu esposo no se dará cuenta, eso no es malo. O cualquier otro tipo de incitación, haciendo torcer lo que es justo ante los ojos de Yahweh en nuestras vidas, eso trae maldición Arar, ya que la palabra de Yahweh dice que todo lo que hagamos
lo hagamos para la honra de su nombre. Como dice su palabra, para que mi nombre sea honrado. Para eso hemos sido nosotros llamados a los caminos, para honrar el nombre de Yahweh. Por ejemplo, en el libro de Apocalipsis capítulo 2, verso 20, habla de cómo Jezabel es quien incita a los hijos de Yahweh a comer de los sacrificados a los ídolos. Ella convence lo que es abominación a los ojos de Elohim. Ella convence, incita a la gente que si los alimentos se bendicen, ya quedan libres de toda contaminación, de que hay cosas que han cambiado, pero todo esto es una manipulación, porque nosotros tenemos que obedecer lo que Yahweh ha dicho. Si uno escucha los malos consejos, vienen sobre nosotros esa maldición. O sea, la maldición arar es llevarse de los malos consejos, es dejarse convencer de hacer lo justo y lo que es santo a los ojos de Yahweh y ser entonces empujado a pecar contra Yahweh. Lo que Satanás hizo es la maldición arar. Es la maldición arar. Entonces nosotros tenemos que tener cuidado. Por eso yo siempre le exhorto a la gente que viva conforme a la palabra, que la estudie, que la conozca, que hagamos lo que a Yahweh le agrada, lo que Él ha mandado a los hijos de Israel en su palabra. Si nosotros nos dejamos convencer por personas que nos lleven al pecado, entonces viene sobre nosotros la maldición arar. La quinta maldición es Herén, que se traduce como anatema. Este es un poder altamente destructor. Puede destruir completamente, aniquilar, herir de muerte. Es una fuerza en sobremanera destructiva. Una persona que estaba bajo los efectos de Herén, tiene él y su familia la tendencia a morir de forma violenta, en accidentes fatales, en caídas traumáticas que son inesperadas y arruina totalmente la vida. El vocablo Herén es encontrado en Josué 6:18, cuando fue guardado el famoso anatema en el campamento de Israel, que le provocó las derrotas de varias guerras. El libro de Josué, capítulo 6, verso 18, Yahweh le dice, en el verso 17-18 dice, y será la ciudad anatema a Yahweh, con todas las cosas que están en ella. Solamente Raá, la ramera, vivirá, con todo lo que están en casa con ella, por cuanto escondió a los mensajeros que enviamos. Pero vosotros guardaos del anatema, ni toquéis, ni toméis alguna cosa del anatema. No sea que hagáis anatema al campamento de Israel y los turbéis. Mas toda la plata y el oro y los utensilios de bronce y de hierro sean consagrados a Yahweh y entren en el tesoro de Yahweh. ¿Cómo se activa la maldición Herén? El vocablo Herén, que lo encontramos en Josué 6:18, nosotros ya sabemos lo que pasó, conocemos esa historia, se activa cuando la persona toma de lo que es apartado para él como de los sacrificios. Esto fue lo que pasó con los hijos de Elí, el sumo sacerdote, quienes no respetaron las cosas sagradas de Yahweh como apartadas. Entonces, el Herén se activa cuando las personas no le tenemos temor al Elohim. Tomamos livianamente su nombre. Hacemos con negligencia el trabajo de Yahweh. Pecamos deliberadamente no teniendo en cuenta el rescate que Yahweh nos da a través de Yahshua HaMashiach, el ungido. Herén se encuentra relacionado con varios versos. Por ejemplo, vamos a leer 1 Samuel 2:29, cuando dice, ¿por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé ofrecer en el Mizcán, en el tabernáculo? Y has honrado a tus hijos más que a mí, engordándoos de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel. Es la misma palabra con la que Yahshua maldijo
en el templo de Herodes, diciéndole aquello, diciendo que cuando habló de que el templo no quedaría piedra sobre piedra que no fuera derribado. Hermanos y amigos, que la maldición Jerem se activa cuando las personas no muestran ningún respeto por las cosas apartadas y sagradas de Yahweh. Los utensilios en el templo, los vasos, los tesoros, eso trajo muchos problemas. Recordemos que por haber profanado aquel famoso rey babilonio, los utensilios que fueron traídos del templo de Jerusalén, esa misma noche cayó su imperio en manos de los medos persas. O sea que cuando uno no le teme al Elohim, cuando uno toma livianamente su nombre, cuando uno hace con negligencia el trabajo del reino de Yahweh, cuando se peca deliberadamente, no teniendo en cuenta la sangre que fue derramada por el Cordero del Elohim, eso trae problemas. Por eso se asume que esta maldición trae muerte y destrucción sobre la vida de la persona que la posee. En Mateo 24:2 dice, respondiendo él les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. También cuando Pablo entregó al miembro de la congregación de Corintios que tenía relaciones sexuales con su madrastra, como tipo de personas que actuando como un pagano. En 1 Corintios 5:5 dice, el tal se ha entregado a Satán para destrucción de la carne, a fin de que su alma sea salva en el día de nuestro Adón Yeshua. Cuando la vida de un hombre se concentra en las cosas de este mundo, rompemos con las instrucciones dadas por Yahweh nuestro Elohim, las cuales son no poner nuestra mirada en las cosas que se ven, que son efímeras, en cambio las invisibles son para siempre. Entonces, hermano, tenemos que tener cuidado con pecar deliberadamente, porque esto activa la maldición Jerem y trae muerte y destrucción a la persona que la practica. La sexta y última es la maldición Nacat. Esta palabra Nacat significa literalmente que está lleno de huecos. Esta maldición hace que una persona o ciudad o pueblo esté siempre expuesta a la violencia, que acuchilla o agujera como un costal roto que es maltratado. Esta maldición, cuando viene sobre una persona o familia o negocio o nación, hace que todo se arruine, tanto sus cosechas, sus negocios, se va la bendición porque han producido agujeros o perforaciones por donde la bendición se escapa. Esto puede sucederle a una persona en su cuerpo, o en su familia, o en su economía, o en su salud. Es decir, que esta maldición afecta áreas de la vida de la persona. La palabra Nacat aparece en versículos donde se habla de contaminación espiritual y de soberbia. Por ejemplo, en Isaías 2:12 dice, porque el día de Yahweh de los ejércitos vendrá sobre todo soberbio y altivo, sobre todo enaltecido, y será abatido. O sea, quiere dejar dicho que toda persona con estas características van a ser arruinadas. El orgullo y la altivez, y principalmente la soberbia, desatan esta terrible maldición. El creerse sabio en su propia opinión, con altivez de ojos y de espíritu, el orgullo, la deslealtad hacia el sabio y consejero, y el no apartarse de tales costumbres, creerse ser más porque tenemos más dinero, más bienes, porque tal vez sabemos más, el medir la calidad de la persona por lo que se tiene o por lo que se gana, es altivez y soberbia, pero el lloro y el llanto será su paga. El gran obstáculo de las oraciones de los creyentes es el que está bajo la maldición Nacat, porque son personas soberbias, altivas, que se creen que son mejores, que tienen más conocimiento que los demás, que son mejores que los demás. Esto obstaculiza mucho la oración del creyente que tiene esta cualidad. Antes de uno comenzar con cualquier tipo de oración,
es sumamente importante que todos en la familia hagan un compromiso de no hablar, de no quejarse, de no insultar, de no criticar, de dejar las griterías, los reclamos, de dejar esa actitud de derrota, esa amargura de corazón, sino que se cambie el lenguaje en la familia de un lenguaje de maldición, de un lenguaje de crítica, a una actitud más positiva. Tiene que haber un cambio en el lenguaje. Los pleitos, las griterías, las contiendas, los desacuerdos, la intolerancia deben desaparecer para siempre en el hogar, en la congregación. De lo contrario, todo será un gran fracaso. Todo será un gran fracaso. Debe de cambiar el lenguaje, de un lenguaje violento, de un lenguaje obsceno, de un lenguaje ofensivo, a un lenguaje de amor, de respeto. ¿Por qué? Porque eso lacera la economía, lacera las cosechas, lacera los negocios. Todo se vuelve nada rinde, las cosas dejan de prosperar, de crecer, porque hay este tipo de ambiente. Entonces, tener un lenguaje negativo, un lenguaje pesimista o un lenguaje maldiciente activa este tipo de maldición y desactiva la oración efectiva, desactiva el poder en la oración. Los que creen en el Mesías, que oran a Yahweh su Elohim por una situación y declaran la victoria y la bendición, pero que luego entonces se expresan de forma negativa, o sea, no creen, de forma amarga y pesimista, con derrota, y a veces hasta maldicen en su lenguaje cotidiano, nunca verán contestadas sus oraciones. Por esta razón es que hay muchos creyentes que duran años orando por una situación que nunca se resuelve. ¿Por qué? Porque el lenguaje en sus hogares es tóxico, es negativo, es pesimista, es derrotista, porque allí no se le expresa una fe y una confianza a quien se le ora. Entonces es importante para la maldición Nacat cambiar el lenguaje, cambiar la actitud, tener una confianza en el Eterno, y entonces las cosas cambiarán. Entonces nuestra oración, el lenguaje que utilizamos en nuestra oración tiene que estar en concordancia con nuestro lenguaje cotidiano. Tenemos que ser diferentes al hablar y al tratar a los demás. Entonces, en definitiva, mis hermanos, lo más importante de todo esto es que nosotros, pues, tengamos en cuenta que estas actitudes que hemos mencionado pueden desatar este tipo de maldición, y nosotros tenemos que tener cuidado, los creyentes, en no caer en este tipo de actitudes. Si alguna persona que está escuchando este estudio está en estas condiciones, el arrepentirse de todo corazón y el cambiar nuestras actitudes es lo que puede revertir este tipo de maldición. Pero tenemos primero que reconocer que estamos mal, tenemos que arrepentirnos y tenemos que pedirle perdón al Eterno, y Él nos ayudará a que entonces esas situaciones puedan cambiar en nuestra vida. Hasta aquí este estudio. Shalom, y que Yahweh le bendiga.